Buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos una vez más al Ministerio Cristiano Logos Perú. Estamos contentos de que esté con nosotros compartiendo esta capacitación que con mucho gusto y esfuerzo traemos y compartimos. Es el anhelo del ministerio poder brindar herramientas para la capacitación, la enseñanza, el aspecto teológico, el aspecto histórico de la iglesia. Amados, quiero presentar a nuestro expositor de esta noche. Él nos está hablando acerca de la historia de la iglesia, también de la unidad de la iglesia a través de la historia. Quiero presentarles al doctor Daniel Eguiluz, el cual nos está compartiendo las clases aquí vía Zoom, así que conéctese, disfrute este momento y dejo a mi hermano. Muchas gracias Omar, muchas gracias a todos, en especial al pastor César, que con tanta gentileza me ha invitado a compartir esto con ustedes. Es un tema que me apasiona mucho. Ya estamos llegando a la conclusión. Dios mediante, la próxima semana tendremos nuestra última sesión. Y lo que quiero hacer, hemos visto muchas cosas, ¿verdad? En el transcurso de estas 10 semanas. La respuesta que me gustaría responder la próxima semana es, bueno, ¿cómo analizamos todo lo que hemos visto y lo aplicamos a nuestro contexto evangélico presente, ¿no? Entonces, allá estamos apuntando, queremos que sea un curso práctico, no solamente teórico, aunque todas las cosas que estamos viendo creo que pueden derivar muchas lecciones, pero quiero que sepan de que estamos terminando la próxima semana y vamos a ofrecer una conclusión, un tipo de síntesis, pero también una conclusión con aplicación para el presente. Así que no se vayan a perder eso. Y vamos entonces a, déjenme compartir con ustedes las diapositivas. La semana pasada llegamos a hablar acerca de la Edad Media, el inicio de estos grandes papas, grandes en el sentido de que fueron los obispos que comenzaron, fueron los obispos de Roma que empezaron a comandar una autoridad, un poder, una influencia más grande que obispos anteriores. Y por eso es que llegamos a ver el caso de León I, y vimos cómo algunos historiadores se refieren a él como el primer papa, ¿no? Pero también hemos reconocido de que el desarrollo del catolicismo romano ha sido algo gradual, ¿no? No es que un día aparece de la nada, ¿no? Pero ¿por qué les comparto la diapositiva que tienen delante de ustedes, este diagrama? Para que veamos lo que está ocurriendo aquí, y para que entendamos un poquito la importancia de algunos de los hechos que ya hemos visto. Fíjense, la iglesia antigua adoptó esta denominación de católica desde muy temprano, porque la palabra católica en el contexto original, significa universal, ¿no? Universal. Entonces, la iglesia reconocía de que como pueblo de Dios había sido llamada a estar presente entre todos los pueblos, en todas las naciones, entre todo tipo de personas, entre ambos sexos, entre reyes, pobres, mendigos, la élite social, entre todos, y enseñar pues el evangelio que Cristo le había encomendado. Entonces, esta iglesia antigua, que se llamaba católica, estaba pues unida por estos lazos. Aunque reconocemos que la unidad, recuerden que estamos viendo la historia desde la perspectiva de la unidad, nunca fue perfecta, nunca fue perfecta. Desde el tiempo de los apóstoles vimos que habían ciertas tendencias a la división. ¿Se acuerdan el caso de los corintios? De que Pablo los reprende porque se habían dividido en grupos y decían yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y así sucesivamente, y Pablo les decía que estaban muy errados en eso.
¿no? Que tenían que verse como un solo cuerpo. Entonces vemos que desde el comienzo han habido la unidad de la iglesia no ha sido perfecta, han habido divisiones. Hay algunos casos de divisiones que el tiempo desaparece, porque las iglesias que surgen de estas divisiones a veces desaparecen con el tiempo. El caso de los donatistas, ¿se acuerdan? Nosotros llegamos a ver en el pasado, ¿no? Cuando estábamos hablando de la iglesia antigua, vimos que los donatistas se habían separado y estuvieron presentes por muchos siglos, pero realmente ya no tienen una presencia donde se encontraban en el África. Pero hay ciertas divisiones en la iglesia que han surgido, que han permanecido hasta el presente. Nosotros ya hemos visto algunas de ellas. Y entonces quiero que, para esto está el diagrama que está delante de nuestro, nos ayuda a ponernos recordar dónde estamos en la historia y también qué es lo que ha pasado. ¿Se acuerdan de que los concilios ecuménicos fueron convocados justamente para mantener a la iglesia unida y para corregir la herejía, para denunciar la herejía? Y el grueso del cristianismo reconoció los primeros dos concilios que presentaron claramente la doctrina de la Trinidad, produjeron el credo niceno-constantinopolitano, el famoso credo niceno, que ya lo hemos visto en la clase. Pero a partir del tercer concilio ecuménico, la iglesia se comienza a fracturar en divisiones que, como digo, persisten hasta el presente. Fíjense esta línea, si miren el diagrama que tienen delante de ustedes, la línea gris que empieza el diagrama en la parte superior, esa línea gruesa gris representa el cristianismo antiguo. Y hemos reconocido de que antes de esta división, primera división que se ve aquí, han habido otras, pero estas iglesias han desaparecido con el tiempo. Pero esta primera línea, que es como guinda, a la derecha es la primera que sale. Esto resulta del tercer concilio ecuménico. Estas iglesias nestorianas que ustedes ven a la derecha, ellos no se llaman eso, ¿verdad? Usan otro nombre. Hablan, por ejemplo, de la iglesia de Asiria, pero estas iglesias nestorianas se distinguen del resto del cristianismo, no porque no sean trinitarias, son trinitarias. La diferencia es que no estuvieron de acuerdo con la decisión del concilio, el tercer concilio ecuménico, de llamar a María Madre de Dios. Madre de Dios. Ellos preferían el término Madre de Cristo, Madre de Cristo. Y esto se debía, y por eso es que los críticos de los nestorianos los acusaban de enseñar de que Cristo era como que dos personas que nunca se llegan a juntar, porque no estaban dispuestos a reconocer que el bebé que María tenía en su vientre era Dios, hecho hombre, era Dios, ¿no? Entonces, estas iglesias nestorianas surgen en este contexto en el siglo V, pero siguen hasta el presente. Siguen hasta el presente. También vimos que en el cuarto concilio ecuménico ocurrió otra división que persiste también hasta el presente. En el cuarto concilio ecuménico, en el concilio de Calcedonia, se debaten una vez más la naturaleza de Jesús. El concilio de Calcedonia concluye que se debe afirmar, nosotros pertenecemos, el protestantismo, a esta línea de Calcedonia que afirma que debemos confesar en Cristo a una sola persona que tiene dos naturalezas, la humana y la divina. Las iglesias monofisitas, las líneas amarillas que ustedes ven saliendo a la mano derecha, son iglesias que se dividieron porque ellos no estaban dispuestos a confesar que Jesús tiene dos naturalezas, porque ellos pensaban de que hablar de dos naturalezas resulta en hablar de dos personas. Ellos querían evitar el error de Nestorio.
o al menos el error que se le atribuía a Nestorio, y por eso los monofisitas, el nombre monofisita o monofisismo significa una sola naturaleza, una sola naturaleza. Y entonces ellos no afirman de que Jesús tiene dos naturalezas, sino tradicionalmente han afirmado que Jesús tiene una sola naturaleza, es una naturaleza compuesta, dicen ellos, que tiene un elemento divino y un elemento humano. Pero es una sola naturaleza, porque quieren confesar de que Jesús es una sola persona, no son dos personas. Y hay esta división. Ahora, fíjense que la división más grande que vamos a ver en este tiempo de la Edad Media, todavía no hemos llegado acá, va a ser esta división que la ven en el medio entre la Iglesia Católica Romana, que está en morado, y las iglesias ortodoxas en rojo que ven ahí ustedes a continuación. Allí vamos a ir en este momento. Allá vamos a ir. Se acordarán entonces de que para el siglo V, ya después de estos concilios ecuménicos que mencionamos, dijimos de que el imperio se había debilitado, el imperio romano se había debilitado en su parte occidental, en el oeste. A tal punto que ya en este año 476, los bárbaros, los que llegan, los invasores del norte, deponen al último emperador romano, y aquí es donde cae oficialmente o termina oficialmente el imperio romano en Occidente, en Occidente. Y dijimos entonces nosotros de que esto creaba un vacío en el poder, en la autoridad, en el liderazgo, porque anteriormente el emperador romano servía pues como una figura unificadora para todo el imperio, más cuando cae el imperio y todo el territorio queda dividido entre pueblos que muchas veces pelean entre sí, se pierde esa unidad. Y la figura que va justamente a ganar un poder especial para unificar a todos estos pueblos de Occidente, que es lo que constituye pues a Europa Occidental, va a ser justamente el obispo de Roma, y por eso es que se comienza a formar el papado como lo conocemos en el presente. Fíjense aquí lo que pasa. Anteriormente, antes de que caiga el imperio, el emperador servía como un protector también para las iglesias en el occidente. Ya sin esa protección del emperador, la iglesia en occidente, la iglesia latina, tenían que buscar ellos unos nuevos aliados políticos, ¿no? Y aquí vemos que ocurre a fines del siglo V algo muy importante, que surge este personaje, Clodoveo, que se va a bautizar como miembro de la iglesia latina, de la iglesia occidental, de la iglesia que reconocía al Papa como su líder, al Papa de Roma. Y este Clodoveo es importante porque van a haber muchos pueblos francos en lo que hoy en día es Francia, y él los va a unificar en un solo reino, y va a poner una vez más a todos esos reinos bajo pues también el obispo de Roma. Y entonces por eso es importante esto, porque ya el papado comienza a buscar nuevas alianzas políticas. Ya no puede depender del emperador bizantino, tiene que buscar nuevos aliados. Y eso es algo recurrente que vamos a ver en este tiempo. Ya para este tiempo es el Quinto Concilio Ecuménico, donde se intenta buscar una reconciliación entre las iglesias calcedonenses, las iglesias que afirmaban el Cuarto Concilio Ecuménico, y las iglesias monofisitas. Se intentó llegar a un tipo de resolución, no se pudo, fracasó. Pero ya para el siglo VI surge Gregorio I. Gregorio I, nosotros dijimos acabamos de decir ahora, y hace 2 semanas dijimos de que hay algunos historiadores que identifican a León como el primer papa. Otros dicen que realmente el verdadero papa el primer papa es Gregorio. ¿Por qué Gregorio sobresale? Para que algunos digan que con él empieza el papado. Porque él va a ser
de que la iglesia expanda su alcance hasta más allá de lo que había llegado a estar en las fronteras del, del Imperio Romano. Él va a enviar misioneros a la isla de Britania, lo que es Inglaterra. Ellos van a convertir a los pueblos ahí y posteriormente de ahí van a también salir otros misioneros que a la larga, esto no es inmediato, no es que pasa de la noche a la mañana, pero a la larga van a llegar a traer el evangelio hasta los pueblos más remotos al norte de Europa. Y una vez más, todos estos surgen, finalmente llegan por, o se establecen por la obra misionera que parte de Roma. Se dan cuenta cómo el obispo de Roma también está extendiendo su influencia. Y ahora tenemos que mencionar a Mahoma, a Mahoma. Tal vez ustedes se preguntarán, pero ¿por qué tenemos que hablar de Mahoma? Mahoma es el fundador del Islam. Es una religión que uno diría no tiene nada que ver con el cristianismo. Ustedes saben de que hay tres grandes religiones monoteístas en el mundo, ¿no? La más grande de todas es el cristianismo. En tamaño es el Islam, ¿verdad? Y luego viene el judaísmo, porque estas tres se llaman monoteístas porque estas tres religiones confiesan de que hay un solo Dios, de ahí que el término monoteísta, ¿no? Mahoma es el fundador del Islam. Le llaman pues su profeta. Hay estas, si hablamos del credo cristiano, ¿verdad? El credo musulmán es de que hay un solo Dios, Alá, y un solo profeta, y tiene su profeta es Mahoma, ¿no? Y ahora, ¿por qué es importante para la historia del cristianismo? Porque fíjense lo que va a ocurrir. A diferencia del cristianismo, de que va a expandirse por el imperio romano, por pura predicación, incluso va a sufrir persecución la iglesia, ¿verdad? Y de una manera milagrosa va a convertir al imperio. Mahoma se va a convertir en un líder también militar, que va a comenzar con la espada a ganar batallas que van a hacer de que su nueva religión comience a expandirse. ¿Y por qué es importante para el cristianismo esto? Fíjense en este mapa. Este mapa nos trae hace unos siglos. Miren lo que ocurre en el Imperio Romano. Este es lo que están viendo, es un mapa del Imperio Romano. Este es de unos siglos atrás. ¿Se acuerdan que dijimos de que habían 5 patriarcados en la iglesia antigua? Es decir, 5 iglesias que sobresalían por su autoridad, que servían como que de gobernadores para diferentes regiones y zonas. Estos 3 patriarcados, como los pueden ver en el mapa, Roma, Constantinopla, Antioquía, Jerusalén y Alejandría. Todos estos en su momento estuvieron bajo el control del Imperio Romano que se hizo cristiano. ¿Cómo cambió? ¿Cómo cambió el surgimiento desde el Islam este mapa? Pues fíjense en el siguiente mapa. Así es como surge el Islam, cómo se expande en cuestión de siglos. Ya ha tomado no solamente Arabia, el norte de África, hasta España llega a tomar. Y esto significa que para mediados del séptimo siglo, fíjense, los 5 patriarcados históricos, de esos 5, solamente 2 van a quedar libres de dominio musulmán. Fíjense, Alejandría, Jerusalén, Antioquía, todas estas tierras ya no están bajo el control de un imperio cristiano, sino bajo un gobierno musulmán. Y esto no quiere decir que estas iglesias van a desaparecer, pero ciertamente se va a reducir grandemente la influencia de ellas, el poder de ellas, porque ya no solamente sus números se van a reducir,
sino también van a estar desconectadas pues, de los otros imperios cristianos. Y esto resulta que quedan dos patriarcados, dos centros de poder, por decirlo así, en el cristianismo medieval. Uno va a ser Roma en el occidente y el otro es Constantinopla en el oriente, ¿no? Y entonces, así es que afecta el avance del Islam al cristianismo, ¿no? Va a reducir, por decirlo así, la pugna de poder a estas dos capitales, la antigua capital de Roma y la nueva capital de Roma, Constantinopla, ¿no? Y esto nos va a llevar a la división entre estas dos iglesias. En el Sexto Concilio Ecuménico, una vez más se trata de este asunto del monofisismo, el intento todavía de conciliarse con estas iglesias lleva a algunos a proponer de que debemos decir de que Jesús tiene una sola voluntad. Este concilio afirma de que debemos afirmar de que si Jesús tiene dos naturalezas, la divina y la humana, entonces tenemos que concluir de que Jesús tiene dos voluntades, también su voluntad humana y su voluntad divina, que siempre van a estar actuando en perfecta armonía, pero se tiene que hablar de dos porque son parte de las dos naturalezas que él tiene, ¿no? Lo menciono esto solamente para que sepan, porque recuerden que estos concilios ecuménicos tienen como propósito unificar la doctrina de la Iglesia, ¿no? Y entonces, por eso es importante mencionar. Fíjense en el año 732, la batalla de Poitiers. ¿Por qué es importante esta batalla? Porque los musulmanes seguían avanzando. Como dijimos, ellos llegaron a tomar control de la península ibérica, de España, de Portugal, y seguían avanzando. Iban a llegar a tomar control del resto de Europa occidental. Imagínense lo que hubiese ocurrido si eso hubiera llegado a pasar. Pero en el año 732, en la batalla de Poitiers, los ejércitos de Carlos Martel le ponen un fin al avance musulmán y eso va a permitirle a las iglesias y a Roma seguir bajo una protección cristiana, ¿no? Y entonces, buscando nuevos aliados, vemos aquí que el obispo de Roma hace una alianza con el hijo de Carlos Martel y eventualmente con el nieto de Carlos Martel, que es el famoso Carlomagno. Y Carlomagno va a traer este renacimiento, ¿no? Él se va a expandir también, va a estar aliado con el Papa, y esto va a resultar también en que todos sus territorios los va a unificar bajo el papado, y también van a haber reformas que van a traer mayor uniformidad en el culto de las iglesias. Una cosa que no mencioné es el Séptimo Concilio Ecuménico, que ocurre en el 787. Ese ya es el último concilio ecuménico. Lo menciono para que sepan que estas cosas están pasando simultáneamente. El Séptimo Concilio Ecuménico concluye de que la Iglesia, pues, es lícito venerar imágenes, ¿no? Nosotros no hacemos eso como evangélicos, pero eso es lo que concluyó el Concilio Ecuménico. Vemos aquí que surge otro imperio cristiano, otro aliado también con Roma. Esto ya en la parte de Alemania, el otro imperio, el de Carlomagno, era más en Francia. Todas estas cosas, ¿qué van a resultar? Recuerden que Constantinopla está bajo el gobierno romano antiguo que seguía vigente en la parte oriental. Ellos son leales al emperador bizantino. Roma, ya no estando bajo la protección de ellos, busca nuevos aliados y corona a un nuevo emperador. Y esto hemos visto que ocurre ya un par de veces, ¿no? En este repaso que estamos dando.
Todas estas cosas van a resultar en que Constantinopla pues siga en una dirección diferente a la de Roma, hasta que finalmente esta trayectoria diferente que las iglesias están tomando va a llegar a resultar en un divorcio oficial, por decirlo así. Este se conoce como el gran cisma entre este y oeste. Y después de este evento vamos a tomar una pausa para ver si es que hay preguntas. Pero fíjense lo que ocurre aquí. Ya habíamos visto en relación a los concilios ecuménicos de que muchas veces habían este recelo entre los patriarcados, ¿no? Para ver cuál era la iglesia que tenía preeminencia, ¿no? Cuál era la más importante. Vimos que Constantinopla comenzó desde su fundación, comenzó rápidamente a subir peldaños aquí hasta que la llegaron a poner segunda tras de Roma, pero después algún obispo de Constantinopla se le ocurrió llamarse obispo universal también, lo cual causó una reacción de parte de los obispos de Roma. ¿Qué ocurre en el siglo IX, en el 858? El emperador bizantino, el emperador del viejo antiguo, del viejo imperio romano que seguía vigente en el oriente, va a establecer a un obispo en Constantinopla, a un patriarca en Constantinopla, que no va a ser reconocido por el obispo de Roma. Y entonces, ofendido pues por este rechazo, el nuevo obispo de Constantinopla, Focio, va a acusar a los romanos de herejes. ¿Por qué los acusa de herejes? Por enseñar una doctrina falsa acerca de Dios. ¿En qué consistía esto? Recuerden el credo que aprendimos nosotros en el pasado, ¿verdad? El credo niceno-constantinopolitano. Se confiesa al Espíritu Santo, se dice que es el Señor dador de vida, que procede del Padre. En el texto original del credo solamente se dice que el Espíritu Santo procede del Padre, y eso es tomado, una expresión que es tomada directamente del Evangelio de Juan. Las iglesias latinas, las iglesias de Occidente, especialmente a partir de este renacimiento bajo Carlomagno, agregaron una frase al credo que dice no solamente que el Espíritu procede del Padre, sino que procede del Padre y del Hijo. Esa frase "y del Hijo" en latín es filioque, y por eso se conoce a este debate como el debate acerca de la cláusula filioque. Y entonces por cambiar es el credo, para agregar esto, los griegos de Constantinopla acusaban a los romanos de herejes, ¿no? Pero todo esto es también parte, como estamos viendo, por el recelo que hay, la competencia también que hay entre estos dos centros de poder. Al final eso se sana, pero todo esto, una vez más, estas tensiones vuelven a surgir ya de manera final en el siglo XI, hasta que en el año 1054 ocurre lo siguiente. En Roma habían unas iglesias de procedencia griega, ¿no? A las cuales el Papa le quiere imponer las costumbres latinas. Entonces, el obispo de Constantinopla le devuelve el favor, y a las iglesias de procedencia romana en Constantinopla les impone las tradiciones griegas. Con el fin de sanar esta diferencia, Roma, el Papa envía a un representante a Constantinopla que se llamaba Humberto de Silva Cándida, como lo ven en la diapositiva. ¿Qué ocurre? Cuando este señor llega a Constantinopla, lo ignoran, él se ofende, y entonces él emite un documento oficial por el medio del cual él excomulga al obispo de Constantinopla. Y ni corto ni perezoso, el obispo de Constantinopla le devuelve el favor y excomulga
al obispo de Roma. Y este suceso se conoce pues como el gran cisma entre el este y el oeste, entre el oriente y el occidente, ¿verdad? Entre el cristianismo latino y el cristianismo griego. Las razones que se dan para esta división no solamente es la diferencia de filioque, aunque esa es una de las razones principales. Además de eso, se acusaban mutuamente de no respetar el orden de la iglesia porque no tenían el mismo principio de celibato. Ya para este tiempo, en las iglesias latinas, las iglesias occidentales, no se podía ser sacerdote y tener una esposa. Pero las iglesias griegas, hasta el día de hoy, ellas permiten que sus sacerdotes tengan sus esposas, siempre y cuando se hayan casado antes de ser ordenados. Además de eso, tenían otras diferencias. El pan eucarístico, uno lo celebraba con levadura, otro sin levadura, y lo mencionan eso también como un punto de discordia. Fíjense, y esto es lo que pasa entonces con Europa. Fíjense el mapa una vez más. Ya el verde, fíjense el verde es el mundo musulmán. Ya ellos todavía están con parte, bueno, para este tiempo ya creo que ya habían perdido cierto avance aquí en España, pero de todas maneras, fíjense todo lo que controlan los musulmanes. Pero ¿qué ocurre? Cuando se excomulgan el obispo de Roma del Constantinopla, entonces ahí hay una división ya oficial entre estas dos iglesias. Estas dos iglesias hasta el día de hoy no están en comunión, están separadas, están divididas. Y desde este punto podemos ya distinguir claramente a la iglesia católica romana de las iglesias griegas, las iglesias bizantinas, las iglesias ortodoxas, que están centradas hasta el día de hoy en Constantinopla. ¿Se acuerdan que yo les mencioné que en el oriente habían estos patriarcados de Antioquía, Jerusalén, Alejandría? Si bien están ahora en territorio musulmán, ellas se mantenían en comunión con el obispo de Constantinopla. O sea que cuando se dividió la iglesia de esta manera, Roma no solamente se dividió de Constantinopla, sino también de los otros patriarcados. Y ya pasando esto, Roma queda como el único patriarca y el centro, pues, indiscutible de toda la iglesia. Pero solamente esto aplica en el occidente, ¿no? Y entonces, en el presente, recuerden que esto ocurre en el siglo XI. Ya en el siglo XX han habido intentos de reconciliar a la Iglesia Católica Romana con las iglesias ortodoxas. Miren esta foto que tienen ustedes delante. Pueden ver al Papa Francisco, el Papa actual, saludándose con el patriarca de Constantinopla. Fíjense cómo esto demuestra un poco las diferencias en sus tradiciones. El Papa se viste de blanco con su gorrito, mientras que el patriarca de Constantinopla se viste de negro con esta manta, ¿no? Todos los sacerdotes o obispos tienen sus barbas. Fíjense el Papa bien afeitado, ¿no? Pero se dan cuenta que ahí en esta foto parecen mejores amigos, ¿no? Y es que ha habido un intento de reconciliación con el movimiento ecuménico del siglo XX, pero a pesar de este acercamiento, oficialmente no están en plena comunión, están todavía separadas. Entonces se dan cuenta cómo estos eventos siguen afectando a la iglesia hasta el presente. Aquí yo creo que con la bendición del pastor César podemos tomar una pausa y aceptar y recibir preguntas, a ver si hay algo antes de que veamos el resto de la Edad Media y Dios mediante vamos a hablar también de la Reforma. Profesor, en la foto que vemos última, me parece, o sea, mucho existe la diplomacia, ¿no? Porque esa diplomacia, bueno, diplomacia, ¿no? Que se tiene que ejercer, las apariencias, ¿no? Pero en el fondo, bueno, en el fondo,
¿cuál será la verdad entonces, no? Bueno, hay que pensar. No, sí, no, lo que pasa es de que cuando decimos de que no están en comunión es porque realmente pueden tener estas actividades en las que se presentan, se toman una foto, pero ellas operan independientemente. O sea, no tienen ninguna, no son parte, Acercamiento, o ningún sea, acercamiento a ver, teológico. vamos a ver para que se entienda mejor esto. Eh, y de cierta manera esto nos trae de vuelta al papado, ¿no? Ya para este tiempo la idea de Roma es de que todas las iglesias se tienen que someter a ellos, ¿no? Y entonces de que eh, si hay algún pleito, algún asunto que resolver, tal vez entre las iglesias, la Corte Suprema, por decirlo así, de la iglesia es el mismo Papa, ¿no? La iglesia de Constantinopla no acepta eso hasta el presente. La iglesia de Constantinopla se divide en provincias y entonces el patriarca de Constantinopla es la cabeza de una provincia. O sea, él ni siquiera es, por decirlo así, el juez de todas las iglesias ortodoxas. Las iglesias ortodoxas, ¿se acuerdan que hay los diferentes patriarcados? Entonces, él tiene una primacía más de honor, pero no tiene el poder, la jurisdicción, el poder ejecutivo que tiene el obispo de Roma en la iglesia romana, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta, la iglesia de Constantinopla, las otras iglesias ortodoxas, ellas siguen operando y no presentan sus asuntos, sus ordenaciones al Papa para que las apruebe. Ellos, como digo, ellos funcionan de manera independiente, ¿no? Tienen sus propios sacerdotes a los que le enseñan a su gente que tienen que venir a iglesias ortodoxas, no a iglesias católicas, a iglesias ortodoxas, ¿verdad? Entonces se dan cuenta cómo como digo, las relaciones se han puesto mucho más amigables de lo que llegaron a ser en un momento, ¿no? Recuerden de que en este tiempo se acusaban de ser herejes, bueno, en el siglo XI, ¿no? Se acusaban de ser herejes. Pero ya para este tiempo, como digo, están más amigables, pero sí, formalmente siguen separados, ¿sí? Y por eso es una división que persiste hasta el presente. Por eso es que son diferentes iglesias. Como no se someten a la iglesia de Roma, si ustedes, lo que pasa es que para apurar no quería pues cansarlos a ustedes mucho, entonces no leí todo lo que dice, pero en las diapositivas lo pueden leer. La iglesia romana, y esto pues para que se entienda la importancia de todo esto, lo dijimos anteriormente, pero la iglesia católica romana creen de que en el papado, pues centrado en el papado, persiste la única iglesia de Cristo, ¿no? Para ser parte de la iglesia, tienes que estar en comunión con el obispo de Roma. Si no estás bajo el obispo de Roma, no eres parte de la única iglesia de Cristo. Como los protestantes no somos parte de este mundo, entonces a nosotros ni siquiera se nos considera iglesias, porque no tenemos obispos, tenemos pastores, ¿no? Predicadores, misioneros, pero no tenemos obispos en sucesión apostólica. Eh, ni siquiera se nos considera iglesias. A diferencia de eso, la iglesia romana considera las iglesias ortodoxas y verdaderas iglesias porque tienen sucesión apostólica, tienen sus obispos, todo, pero aún así no los consideran parte de la iglesia, de la única iglesia, porque no se someten al obispo de Roma, ¿no? Entonces, hay esta cuestión, ¿no? De que, en teoría, el obispo de Roma tendría que unificar a todo el cristianismo, pero vemos que se convierte en una piedra de tropiezo en la unidad con otras iglesias que no están de acuerdo, pues, ¿no? No solamente son las protestantes, fíjense, hay que notar, hasta el día presente hay muchas iglesias históricas, tradicionales,
con unas prácticas muy parecidas a la católica romana, pero que no son parte de la iglesia romana, justamente porque no se quieren someter, no están dispuestos a someterse al Papa como el jefe de toda la iglesia, ¿no? Eso indica que nunca entonces se va a llegar a un acuerdo común, ¿no? Porque manteniendo sus posiciones ambos lados, da a entender que nunca por nunca va a suceder eso. Sí, bueno, yo honestamente lo veo bien verde, ¿no? Lo veo bien difícil, porque fíjense, aquí es donde llegamos a cuál es la esencia del catolicismo romano. La esencia del catolicismo romano, no, fíjense, no es las imágenes, no es la devoción a María, porque los ortodoxos también tienen eso y no son católicos romanos. Es el sistema, entonces, es el sistema religioso. Es que es romano. En la cabeza, el jefe de toda la iglesia es el obispo de Roma, ¿no? Entonces, esto define al catolicismo romano en el presente. Si ellos dijeran, bueno, se puede ser parte de la iglesia y no someterse al obispo de Roma, entonces ya dejan de ser lo que son. Tendrían que realmente convertirse en algo que no es, ¿no? Para que pueda haber el tipo de comunión que, porque tendrían que ellos decir, ok, está bien, en verdad pueden ser parte de la iglesia sin someterse a Roma, lo cual, como digo, está muy difícil que ocurra. O la otra alternativa sería que el resto de iglesias se someta al Papa, y eso tampoco creo que va a pasar, ¿no? Entonces digamos, a este impasse, que realmente yo lo veo como insuperable, pues, ¿no? No sé qué piensan ustedes, ¿no? Tal vez podrían No, darme... no, sí, da a entender eso, doctor. Está bien, yo también pienso igual, que nunca por nunca se va a llegar a un acuerdo. Doctor Aguiluz, hay una pregunta en una forma de resumen. Dice, ¿cuáles serían las diferencias entre la iglesia romana y la iglesia oriental? Sí, bueno, yo diría que la iglesia, la diferencia principal es que, como acabo de decir, la iglesia católica romana se distingue del resto porque identifica al obispo de Roma como el jefe de toda la iglesia, en todo el mundo. Los ortodoxos también tienen obispos, patriarcas, que son tipo algo como un arzobispo, ¿no? O más grande todavía. Ellos tienen todas esas cosas, ellos veneran a María, ellos tienen imágenes, ¿verdad? Ellos tienen su incienso, sus oraciones a los santos, ellos tienen todo eso, pero no se someten al obispo de Roma, ¿no? Y entonces eso es una diferencia importante. Otras diferencias las acabamos de mencionar. En el credo, los ortodoxos dicen que el Espíritu procede del Padre solamente, mientras que los católicos romanos, y a propósito, los protestantes que usan el credo normalmente también usan la versión latina, la versión católica, que dice que el Espíritu procede del Padre y del Hijo, ¿no? Y entonces hay esta diferencia más teológica, ¿no? Otra diferencia que ya mencionamos hace un rato es de que en la Iglesia Católica romana, ningún sacerdote, mucho menos un obispo puede estar casado, ¿no? Eso es imposible, ¿no? En la Iglesia Ortodoxa, los sacerdotes pueden estar casados, siempre y cuando se casen antes de ser ordenados. Y a propósito, una vez, si uno enviuda, no se puede casar otra vez. Toman esa idea, fíjense, cuando dice marido de una sola mujer, lo toman de esa manera, ¿no? Pero solamente lo aplican a los sacerdotes. El obispo sí tiene que ser célibe, ¿no? Eso es otra diferencia. También cómo en la Iglesia Católica Romana se celebra la Eucaristía con el pan sin levadura, la hostia, ¿no? Mientras que en pan leudado, ¿no? Los de los ortodoxos, es un pan inflado, ¿no? Entonces son otras diferencias que hay entre ellos, pero podríamos hablar de otras cosas, pero yo creo que a grandes rasgos esto nos ayuda a distinguirlo. Ya vimos que la ropa no se visten igual, los ortodoxos tienen sus barbas largas, ¿no? Pero
No sé, ya responde Pastor César, creo, ¿no? Sí, está claro. Sí, quería hacer una anotación también, una pregunta acerca de cuáles son las diferencias entre la Iglesia romana y nosotros, o la católica romana y nosotros. Bueno, hay cientos de diferencias, ¿no? Hay un libro que se llama Roma, la gran mentira, que también nota algunas diferencias. Pero yo quería hacer una pregunta un poco más allá, un poco más elaborada acerca de este punto, acerca de la escatología, ¿no? Hay posiciones como la preterista, la futurista, pero una posición histórica que me llamó mucho la atención es que nota o denota a la Iglesia Católica Romana como el cuerno pequeño de lo que habla Daniel. Quisiera saber si esa es una posición correcta o incorrecta, solo eso, no andando mucho, solo porque es bien profunda, ¿no? Claro, sí. Yo en el presente la veo un poco difícil de que... ¿Saben de que estas ideas escatológicas de que el Papa de Roma era el anticristo eran muy populares en el tiempo de los reformadores protestantes, ¿no? Justamente por el poder que llega a amasar el obispo de Roma. El obispo de Roma en el presente ha perdido mucho del poder político que tenía en el pasado. Así que a menos que ocurra un resurgimiento en su poder, que llegue a ejercer la hegemonía que tuvo en la Edad Media, yo veo bien difícil que se pueda cumplir esta profecía en él. Bueno, entonces ya estamos en lo que se conoce como la Baja Edad Media, estamos en el siglo XI, y yo les mencioné hace un momento a dos papas. Les mencioné a León primero y a Gregorio primero. Ambos se les conoce como Magno, ¿verdad? Que comúnmente se les presenta a cada uno de ellos en diferentes presentaciones, claro, como el primer papa. Gregorio VII, él es reconocido como un papa que llega a extender grandemente el poder del papado, ¿no? Él venía de un trasfondo monástico, ¿no? Es un monje que se llega a convertirse en papa, quiere pues traer la disciplina monástica al papado y quiere traer consigo reformas que vayan a poner fin a la corrupción que estaba ocurriendo en la iglesia. Por eso es que en la diapositiva se le describe como un reformador contra la simonía. Simonía es un término que se refiere al comercio de cargos eclesiásticos, ¿no? Ese nombre de simonía viene del nombre Simón, por Simón el mago, en el libro de los Hechos. ¿Se acuerdan? En el libro de los Hechos, Simón le ofrece dinero a los apóstoles para que ellos oren por él y él reciba el Espíritu, para que pueda hacer lo mismo que ellos, ¿no? Que también él pueda otorgar el Espíritu Santo. Y Pedro le dice que perezca él junto con su plata, ¿verdad? Bueno, por esa idea de comprar, ¿no? Algunos poderes espirituales, es que esta práctica de comerciar con los cargos eclesiásticos, vender puestos, al mejor postor se llegó a conocer como simonía, y esto era un problema grandísimo en la iglesia, porque ya no era obispo como Pablo presenta en la Biblia, ¿no? Un hombre ejemplar, alguien que por mérito propio, por decir así, por las virtudes espirituales que ha desarrollado con la gracia de Dios, ya no es un hombre así el que llega al obispado, sino es el mejor postor, ¿no? El que pone más plata. Y entonces ya se imaginan el tipo de abusos que esto trae. Y entonces Gregorio dice, tenemos que ponerle fin a esto. Y entonces él establece este sistema de legados, que son como representantes, para que le ayuden a tener mejor control de los obispos, ¿no? Y entonces él
en su lucha contra la simonía, extiende el control del Papa en toda la Iglesia. Lo puede haber hecho con motivaciones buenas, ¿no? Pero el hecho es de que le da un poder al papado que no tenía, porque ahora tiene mucho más control sobre la Iglesia, ¿no? Y algunos otros sucesores de Gregorio van a llegar a decir de que todos se tienen que someter al Papa, incluso no simplemente las iglesias, sino también todos los gobernantes de la tierra, ¿no? Entonces ya se dan cuenta cómo empieza a desarrollarse ese poder. Y ya en este contexto, Urbano II va a ordenar la primera cruzada, ¿no? La primera cruzada. Las cruzadas, ustedes saben que eran campañas militares, donde ejércitos iban en el nombre de Dios, mandados por el Papa, a luchar una guerra santa. Y cuando estamos hablando de guerra santa, no estamos hablando de esta lucha contra poderes espirituales que a veces decimos en las iglesias. No, estos son con escudo y con espada, ¿no? Derramando sangre, literal. Y el objetivo principal era recuperar la Tierra Santa. ¿Se acuerdan ustedes de que ya la Tierra Santa estaba bajo posesión musulmán? Bueno, este Papa Urbano II envía esta primera cruzada para que lo recuperen y sorprendentemente sí lo van a lograr y van a establecer un reino latino en Jerusalén, sujeto al Papa de Roma también. Entonces, fíjense cómo también de cierta manera se extiende el poder del Papa de esta manera, pero esta se le llama la primera cruzada porque van a haber otras, van a haber una segunda, tercera, cuarta, y estas campañas militares van a seguir hasta cierto grado, hasta el siglo XVI, cuando la reforma protestante va a debilitar al papado, ¿no? Pero fíjense que ya en este contexto de corrupción, de mezcla de poderes en la iglesia, comienzan a surgir los primeros destellos de reforma, ¿no? Aquí en fines del siglo, bueno, a inicios del siglo, esto ya sería fines del siglo XII, vemos que la iglesia condena a los seguidores de Pedro Obaldo. Pedro Obaldo era un predicador que tomó un voto de pobreza e instaba a sus seguidores también que asuman esta pobreza voluntaria y que se dediquen a la predicación, pero como no estaban ordenados para predicar, un papa les prohíbe predicar, ellos siguen predicando, son excomulgados y después de que muere Baldo, ellos van a seguir. Y este grupo va a seguir existiendo hasta la reforma, cuando van a unirse a uno de los movimientos de reforma. Van a adoptar algunas de las organizaciones de los protestantes. Entonces ya comienzan a surgir estos. Pero estos son los primeros destellos. Todavía hay mucha oscuridad, por decir así, y el Papa, que se reconoce como el Papa más poderoso de la historia, va a ser este señor Inocencio III, que se dice de él de que todas las aspiraciones que tenía Gregorio VII, que mencionamos, ¿no? Cuando hablaba del control que tenía que ejercer el Papa, para este señor fue una realidad. Él comandaba no solamente a la iglesia, a todas las iglesias, bueno, en Occidente, sino también a los reyes, ejércitos, y llegó a expandir también su poder. Fíjense que en esta campaña de una de las cruzadas, la Cuarta Cruzada, en el año 1204, ellos llegan a tomar Constantinopla, que era la capital del Imperio Oriental, el Imperio Bizantino. Y entonces esto obviamente, si había alguna esperanza de que hicieran las paces Roma-Constantinopla, esto acabó por echar todo por la borda, ¿no? Curioso cómo ocurren estas cosas. Había un príncipe bizantino que tenía que fue expulsado. Él contrata a los cruzados para que lo ayuden a recuperar su trono. Ellos lo vuelven a poner en el trono, luego van a matar a esta persona, no los cruzados, sino sus enemigos políticos. Los cruzados van a pedir a los nuevos reyes que le paguen lo que le habían prometido, no lo van a pagar, entonces y saquean la ciudad y establecen su propio reino latino,
¿no? Y esto, como digo, ya acaba por... esto ocurre pues en el tiempo de Inocencio y ven cómo todos estos ejércitos comandados por él también llegan a incluso establecer, por decirlo así, un reinado latino, católico romano, en la misma Constantinopla. Luego, ya para más rápido avanzar con esto, la iglesia pasa por un periodo de inestabilidad. Inocencio pues llegó a ejercer mucho poder sobre los reyes, pero los sucesores romanos no llegaron a tener el mismo poder, por eso se habla de él como el más poderoso. Y entonces los reyes, cuando los papas hacían cosas que no les gustaba, no les convenía, van a tomar medidas contra los papas y algunos de ellos van a ceder, ¿no? Entonces lo que ocurre en esos años, en el siglo XIV, es de que Juan XXII se muda permanentemente a la ciudad de Aviñón, en Francia, para poder servir, por decirlo así, mejor los intereses del rey francés. Y esto va a causar también cierto recelo de parte de otros reinados que estaban en guerra con Francia, ¿no? Entonces va un poco de recelo en contra del Papa, ven que se está debilitando hasta cierto grado, pero finalmente regresa el papado a Roma, pero a poco tiempo después va a haber un cisma en la iglesia y se va a dividir la Iglesia Católica Romana en tres, porque van a surgir tres papas por estas disputas que había entre el Papa, los cardenales, los cardenales van a ordenar a un nuevo papa que no va a ser reconocido por el anterior, hasta que al final se resuelve esto en el Concilio de Constanza. Y aquí, en este contexto, es que comienzan a surgir también otros reformadores. Ustedes tal vez han escuchado de Wycliffe. Wycliffe, él era crítico del papado y también en contra de las órdenes también del Papa, él traduce la Biblia al inglés para que el pueblo inglés pueda tener la palabra de Dios en sus manos, ¿verdad? El papado va a querer ponerle fin a su vida, no va a lograr lo que no pudo hacer con Wycliffe, lo va a hacer con este otro reformador, Hus. Él era checo, él también era crítico del Papa, a él lo van a juzgar como hereje y lo van a quemar en la hoguera. Y curiosamente, pues a este señor le prometieron de que no lo iban a ejecutar para que se pueda presentar a su juicio. Se presentó, lo condenaron, no les importó la promesa que le habían hecho. Y esto le va a servir como una lección también a Lutero, para no confiarse de lo que les prometía el Papa, ¿no? Fíjense lo que ocurre ya en el siglo XV, mediados del siglo XV, cae Constantinopla. ¿Se acuerdan de que hasta este tiempo, por eso se le conoce también a esto el fin de la Edad Media? Y a esto también nos va a llevar a la Reforma, ¿verdad? Ya a mediados del siglo XV, Constantinopla, ¿se acuerdan Constantinopla cómo surge? Él era la ciudad de Constantino, cuando empieza el imperio cristiano, romano cristiano. Él cambia la capital, la cambia de Roma a Constantinopla. Y a pesar de que en el siglo V cae el reino romano en Occidente, en el Oriente seguía el imperio romano bizantino todos estos años, por un milenio más, hasta que finalmente, a mediados del siglo V, cae la ciudad de Constantinopla, y por eso es que desaparece los últimos vestigios del antiguo imperio romano, y muchos de estos griegos que tenían estas obras clásicas van a escapar de los musulmanes y se van a ir a Italia, y esto va a traer consigo el Renacimiento, que por su parte también va a conllevar a la Reforma. ¿Se acuerdan que el lema de la Reforma es ad fontes, de vuelta a las fuentes, a las primeras fuentes, ¿no? La Biblia misma, para aprender, y en los lenguajes originales, ¿no? Y todo esto va a ser de cierta manera resultado de esta inmigración de griegos a Italia.
En este tiempo también ocurre el descubrimiento de América. Fíjense lo que va a ocurrir. Esto también es... dentro de un minuto vamos a hablar de la Reforma. Y en la Reforma el papado va a perder mucho poder, porque van a haber países que van a separarse de la Iglesia de Roma y van a adoptar nuevas formas del cristianismo. Y uno pensaría que con eso ya el papado estaría debilitado y casi vencido, pero el hecho es de que con el descubrimiento de América, esto, como saben muy bien ustedes, va a significar que la Iglesia Católica Romana pues va a ganar todo Centroamérica y Sudamérica para sí, ¿no? Y entonces eso va a significar que sigue expandiéndose el poder del Papa. Pero ahora sí, ya vamos a pasar a hablar acerca de la reforma protestante. Toda reforma, al llegar al siglo XVI, antes hubieron otras reformas, como las reformas monásticas, por ejemplo. Estas reformas monásticas, de alguna u otra manera, han hecho un eco para llegar a la reforma protestante. O sea, fue como, ciertamente también como indicios, o sea, aparte de los pre-reformadores, como Baldo, como Wycliffe, como Hus, por ejemplo, ¿no? Sí, no, definitivamente creo que tiene un efecto, aunque tal vez no tan directo, aunque, bueno, tal vez sí, no depende de cómo se le mire. Recuerda, vamos a hablar ahorita de Lutero, y Lutero era un monje, ¿no? Entonces, si no se había para este tiempo puesto en orden los monasterios para que se dediquen a lo que tenían que hacer, y en el caso de Lutero, no hubiera estado establecido un sistema firme en el que él pueda estudiar la Biblia, enseñarla, entonces tampoco hubiera habido una reforma luterana, ¿no? Porque fíjense de que una de las cosas que tenemos que ver, Lutero no es el primer reformador. Como acaba de decir Natalio, para este tiempo ya han habido reformas dentro y de gente que la iglesia romana los excomulgó, ¿no? Y ellos siguieron por su cuenta. Entonces, lo que pasa es de que la corrupción de la iglesia era tal que, o sea, todo el mundo sabía que se tenía que hacer algo. No se ponían de acuerdo en lo que se debía hacer, ¿no? Por eso es que van a incluso surgir diferentes tipos de reforma protestante también, ¿no? Pero la conciencia de reforma estaba en la iglesia desde hacía mucho tiempo. Habían habido muchos tipos, como menciona Natalio, la reforma monástica, y de cierta manera todo eso prepara el camino para la reforma protestante del siglo XVI, porque ya vemos de que Lutero pues, es un monje agustino dedicado al estudio, ¿no? Y él depende pues, de un sistema bien establecido en el que él pueda florecer como estudiante de la Biblia. Y recuerden, como pueden darse cuenta, estamos nosotros corriendo a través de todos estos sucesos. Si ustedes quisieran ahondar, tendrían que leer un libro de historia, ¿no? Y les podemos recomendar algunos. No sé si en el sílabo de la clase ya dimos algunas cosas, pero estamos así corriendo a través de estos sucesos, solamente para que tengamos una idea. Hay muchas cosas que no estamos mencionando porque nos estamos enfocando en este tema de la unidad de la iglesia, ¿no? Viendo la historia desde con esta pregunta de cómo se manifiesta la unidad de la iglesia. Vamos entonces a seguir y ya vamos a empezar a hablar de la reforma y de la contrarreforma. Bueno, entonces ya mencionamos a Lutero, ¿no? En el siglo XVI. Él es el más famoso de los reformadores protestantes, pero no era el único. Simultáneamente, habían otros líderes religiosos que estaban buscando corregir las prácticas, las enseñanzas de la iglesia.
pero Lutero es el más famoso de todos, ¿no? Alemán, como ya dijimos, él era un monje agustiniano, pero además de monje agustiniano también era profesor de Biblia en la Universidad de Wittenberg. Y en este tiempo, lo que ocurre es que el abuso de la iglesia que va a conllevar a la reacción de Lutero. Fíjense que en este punto Lutero no critica al papado, él cree que todo eso es de Dios, él se siente como un fiel hijo de la Iglesia Católica Romana, pero ¿qué ocurre? Pues de que surgen estos predicadores de indulgencias, ¿no? La indulgencia, para entender, es este supuesto poder que tiene el Papa para recortar tu tiempo en el purgatorio, ¿no? Recuerden de que, para entender, ¿no? El purgatorio, y esto refleja incluso la enseñanza de la Iglesia Romana hasta el presente, el purgatorio no solamente es para los cristianos, para aquellos que están en Cristo, por decirlo así. El purgatorio es un lugar de preparación para el cielo, ¿no? Se cree, pues, de que cuando un cristiano muere, son muy pocos los que han sido perfeccionados en Cristo. Hay muchos que nosotros todavía morimos amando las cosas de este mundo. Y entonces, justamente para purificarnos de estos amores mundanos, es que se cree, pues, que uno tiene que pasar mucho tiempo. Todo esto depende, ¿no?, de cuánta purificación uno necesite en el purgatorio, ¿no? Y esta idea del Papa, que él podía, como ellos se atribuyen el poder de las llaves. ¿Se acuerdan de que Jesús le promete a Pedro darle las llaves del reino? Ellos creen que tienen la autoridad incluso para recortar el tiempo de las personas. En la teología católica romana, hasta el presente, se siguen enseñando, pero se enseña que uno tiene que hacer arrepentimiento, ¿verdad?, buenas obras. Cuando uno hace esto, la iglesia puede aplicar, por decirlo así, estas indulgencias a los seres queridos que ya han partido. Entonces, de manera oficial, la iglesia enseñaba que las indulgencias tenían que estar acompañadas de arrepentimiento, de fe, de buenas obras, para que sean efectivas. Pero, y por eso es que Lutero realmente no es que a él, las indulgencias era una práctica establecida en la iglesia, y eso no causa una crítica de su parte. Lo que causa una crítica de parte de Lutero es el abuso de estas indulgencias, cuando se predicaba básicamente que tenías que dar de manera parecida a los predicadores de la prosperidad en el presente. Estos predicadores de indulgencias no les importaba el arrepentimiento, no les importaba la fe, no les importaban las buenas obras, lo que les importaba era la plata, ¿no? Y esto se debía a que, pues, el Papa los había comisionado a que recauden ciertos montos, porque todo este dinero iba a ser dedicado a construir la nueva Basílica de San Pedro, ¿no? Si ustedes van a Roma en el presente y se admiran de la belleza, la majestuosidad de la Basílica de San Pedro, sepan que fue construida con el dinero que fue recolectado en este tiempo de las indulgencias, ¿no? Y entonces, en el caso más extremo, uno de estos predicadores de las indulgencias dijo que estas indulgencias tenían el poder de perdonar los pecados a aquel que violara la mismísima Madre de Dios. Y entonces este tipo de predicación fue lo que finalmente llevó a Lutero a escribir sus 95 tesis, ¿no? La leyenda dice que él las clavó en la puerta de este castillo, iglesia,
pero hay algunos estudiosos que no están tan seguros. El hecho es de que esta crítica de Lutero, aparentemente en contra de su voluntad, o alguna persona tomó esta publicación que él había presentado para un debate académico y las imprimieron y las comenzaron a distribuir por el pueblo alemán. Recuerden que en este tiempo ya se había inventado la imprenta. Sin imprenta no hubiera surgido la reforma, pero estamos hablando de la providencia de Dios, ¿no? Y entonces Lutero se convierte en un éxito rotundo entre los alemanes, ¿no? La gente comienza a... Bueno, primero que seguramente tuvieron que haber traducido estas tesis para que el alemán común y corriente pueda leer. Y entonces es en respuesta a esta crítica de Lutero que el Papa quiere silenciarlo. Y Lutero, pues, lo que quiere es una audiencia con el Papa para explicar su punto de vista, para tratar de explicar de que no estaba él criticando al Papa, sino a los abusos que se hacían en el nombre del Papa. Pero al final, pues, el Papa no quiere perder ni su tiempo precioso con este monjecito alemán. Y entonces es en este tiempo en el que a Lutero se le amenaza simplemente con callarse la boca, y cuando él tiene ganas de defender sus ideas, que él comienza a cuestionar otras cosas de la iglesia que todavía no lo había hecho originalmente, ¿no? Hasta que al final, cuando ya la iglesia lo excomulga a Lutero, Lutero mismo también condena al Papa, lo rechaza, y comienza pues este movimiento entre el pueblo alemán que ya es independiente de la iglesia católica romana, ¿no? Y una de las ideas principales, ¿no?, de Lutero y de los protestantes en este tiempo es de que por encima de la autoridad del Papa está la palabra de Dios, ¿no?, la Biblia, ¿no? Y entonces, por eso es que el Papa, que el pueblo de Dios no puede simplemente obedecer al Papa porque lo dice el Papa, sino tienen que ver de que estos mandamientos, estas políticas son derivadas de la palabra de Dios, ¿no? Otra de las cosas doctrinas fundamentales que Lutero desarrolla, predica y populariza, es de que la salvación es por gracia, ¿no?, que es un regalo de Dios. No se puede comprar con plata ni con buenas obras, porque todos somos pecadores. Y la salvación es un regalo de Dios que se recibe por la fe en Jesucristo solamente. Y es en Jesucristo, ya no es en María, no es en los santos, no es el santo patrón, ¿no? Es en Jesucristo. Entonces, en este proceso, Lutero llega a desarrollar una predicación muy cristocéntrica, ¿no? Bibliocéntrica también, ¿no? Pero obviamente enseñando diferente al Papa. Por eso es que la Iglesia lo condena como un hereje. La suerte de Lutero, por decir suerte, sabemos de que Dios es soberano sobre todo esto, ¿no? Pero es que Lutero se hace tan popular, tanta gente quiere escucharlo, leer sus libros, venir a la universidad, porque recuerden que él era profesor de universidad también, que el príncipe que gobernaba la región donde él estaba no lo quería perder, porque le estaba trayendo mucha atención a su pueblo, a su universidad. Se había convertido en una de las ciudades más importantes de todo el mundo de la noche a la mañana, Wittenberg. Entonces, Lutero cuenta con la protección del príncipe, ¿no? Y por eso es que no lo queman a él,
porque después que la iglesia lo condena como hereje, el príncipe organiza una operación de rescate, actúa como que si lo hubieran raptado, y en verdad él simplemente lo esconde. Y en ese tiempo es que Lutero traduce la Biblia también, el Nuevo Testamento lo traduce al alemán, ¿no? Y por eso es que en alemán hay una Biblia, así como tenemos la Reina Valera, nosotros también hay una Biblia que Lutero mismo tradujo. Porque una vez más, la idea pues era que es vital, es necesario que la palabra de Dios, siendo la autoridad, la fuente de nuestra doctrina, pueda ser entendida por toda la iglesia, ¿no? Siguiente evento que vamos a resaltar en este repaso, recuerden que estamos hablando de la unidad, es esto, que es una de las cosas más tristes que ocurre también en este tiempo, y esto nos ayuda a ver de que no todo es color de rosa con los reformadores, ¿no? En el año 1529, Lutero rechaza a Zwinglio en el coloquio de Marburgo, ¿no? ¿Qué ocurre? Recuerden que yo les dije que Lutero no era el único reformador. Mientras Lutero estaba enseñando, en Suiza había otro reformador, Zwinglio, que tampoco puede ser el único. Entonces vemos que simultáneamente están surgiendo estos líderes religiosos y también sorpresivamente vemos que tienen las mismas ideas. Zwinglio también defendía la autoridad de Dios, de la Biblia por encima de la del Papa, criticaba muchas de las prácticas y doctrinas romanas. Zwinglio también hablaba de la fe en Jesucristo, ¿verdad? Y entonces por eso recuerden de que los emperadores, los reyes, siempre han querido mantener a sus reinos, a las religiones unidas, pues, ¿no? Recuerden que esto, Constantino, eso es parte de la razón por la cual él convoca el primer concilio ecuménico, no quería que la iglesia se le divida. Entonces, estos príncipes en territorios en los que está surgiendo la reforma también convocan este coloquio de Marburgo para que los diferentes reformadores, recuerden que Lutero es solamente uno de ellos, el más famoso, pero no es el único, se pongan de acuerdo para unificar el movimiento protestante. Y digo que esto es un evento muy triste, porque Zwinglio y Lutero rebasan todas sus doctrinas, ¿no? Se dan cuenta que están de acuerdo en todo, menos en la doctrina de la Cena del Señor. Zwinglio argumenta de que es un memorial, ¿no? Nosotros es un símbolo, pero también hay un elemento espiritual, hay una verdadera comunión con Cristo, pero espiritual. Lutero desarrolla esta doctrina que se conoce como consubstanciación, en la que él dice que el cuerpo de Cristo está realmente presente, ¿no? El cuerpo físico de Cristo está presente en la cena. Este es Lutero, no estamos hablando de la Iglesia Católica Romana, este es Lutero, lo que sigue creyendo la Iglesia Luterana, que es protestante hasta el presente. Ellos no creen de que los elementos de la cena se transformen, sino que por un milagro el cuerpo de Cristo se une a eso, sin que eso se transforme, ¿no? Pero entonces, para Lutero, el cuerpo y la sangre de Cristo están literalmente presentes en la... Y no se pudo poner de acuerdo con Zwinglio. Lutero había una historia, no sé si será leyenda, que él escribe en la mesa en latín: esto es mi cuerpo, y al final él concluye de que son diferentes espíritus los que lo están moviendo a él y a Zwinglio, que no son de un mismo espíritu. Y entonces se rehúsa a unificar las reformas, los movimientos. Y esto es triste porque vamos a ver
de que esto va a caracterizar a los protestantes, pues entonces desde el inicio, ¿no? Que no hemos sido, obviamente nosotros le damos las gracias a Dios por todas las cosas buenas que hizo en la Reforma, pero tenemos que reconocer que una de las cosas que los protestantes nunca han llegado a hacer es ofrecer un movimiento completamente unificado, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, la Iglesia Católica tampoco se queda de brazos cruzados. Ellos convocan un concilio ecuménico. Recuerden que es ecuménico, entre comillas, porque este no es como los concilios ecuménicos que vimos en la Iglesia antigua, que son reconocidos tanto por las iglesias latinas, sino también por las iglesias griegas, las iglesias orientales. Este concilio de Trento es solamente reconocido por la Iglesia de Roma, pero ellos le llaman que es un concilio ecuménico. Y en esta, pues, Roma condena de manera oficial las doctrinas de los protestantes, ¿no? Establece el poder, la exclusividad del Papa y sus obispos para interpretar la Biblia. La Biblia uno no la puede interpretar como se le da la gana. Cristo le ha dado la autoridad de interpretación al obispo de Roma, a sus obispos de él, los que están en comunión con él. El magisterio, ¿no?, de la iglesia se le tiene que, aparte de eso, a diferencia de los protestantes que hablaban de sola escritura, de que solamente la Biblia es la norma suprema, la iglesia romana pues dice de que no es solamente la Biblia, sino también la Biblia y la tradición, lo que tienen que guiar a la iglesia, que tienen la misma autoridad. ¿Se acuerdan que dijimos que una de las doctrinas que también caracteriza a los protestantes es esta idea de que la salvación es por gracia, solamente por fe en Jesucristo? Y lo que enseña la Iglesia Católica en Trento es que no somos justificados solamente por las obras, perdón, por la fe, sino por la fe y por las obras, ¿no? Todo eso en respuesta a los protestantes. Ellos hicieron muchas otras cosas más, pero solamente estoy resaltando algunas de las cosas que concluyeron. Aunque hay que notar una cosa también importante, porque hasta el día de hoy creo que causa cierta confusión entre nosotros también los protestantes. Cuando la Iglesia Católica habla de justificación, no se refieren a lo mismo que nosotros nos referimos. Nosotros cuando hablamos de justificación, hablamos de ese decreto de Dios en el cual Él nos declara justos por el perdón que hemos recibido en Cristo. Y esto no es un proceso, no es, por decirlo así, es un evento. Somos justificados de una vez y para siempre en Cristo. Roma no define de esa manera la justificación, sino que con justificación ellos también con la justificación incluyen el proceso por el cual yo también crezco en santidad, ¿no? Entonces es parte del problema, que ellos definen la justificación de manera diferente, pero al fin y al cabo terminan ellos concluyendo en contra de los protestantes de que no somos justificados por la fe solamente, sino por la fe y por las obras, ¿no? Además, y como en el nombre de la tradición, ellos defienden todas esas tradiciones que tenían hasta el momento, que habían desarrollado hasta ese punto, y entonces condenan a los protestantes como herejes, ¿no? Anatema para los protestantes, a los que enseñan todas estas cosas. Y esto es de notar también porque la Iglesia romana también ha cambiado de manera significativa su postura para con los protestantes. Hoy en día ya no nos llaman herejes, anatema, sino nos llaman hermanos separados, ¿no? Se dan cuenta que realmente la Iglesia romana sí cambia a través de los años. Pero en este concilio se concluye de que los protestantes somos unos herejes, ¿no?
Y ahora, fíjese esto que ocurre. Esto también tiene que ver con la unidad. La unidad. Recuerden que para este tiempo ya no hay un imperio romano que unifique a todos estos pueblos. Bueno, realmente que el imperio romano nunca llega a tomar control de todo el norte, ¿verdad? Pero ya para este tiempo el cristianismo se había expandido hasta el norte. Recuerden los avances misioneros promovidos por el obispo de Roma. Ya para este tiempo toda Europa estaba cristianizada, por decirlo así. Pero lo que va a ocurrir es que van a haber algunos territorios que van a abrazar la reforma. Pero como hemos visto, no hay una sola reforma. Hay diferentes movimientos de reforma. Está el de Zwinglio, estaba el de Lutero, luego va a surgir Calvino en Ginebra. Y entonces, miren que para el siglo XVI, cómo termina dividida Europa. La parte amarilla, clara, son los territorios que estaban bajo, que se identificaban como católicos romanos, pero ya fíjense cómo pierde Roma el norte, y también al sur por algunos territorios. El rosado son los calvinistas, la parte anaranjada es anglicano, y vamos a explicar un poco eso, las diferencias ahora. Ya vimos un poco acerca de lo que cree Lutero. A diferencia pues de Lutero, las iglesias calvinistas van a tener una posición acerca de la Santa Cena un poco diferente, tal vez un poco más cercana a la de Zwinglio, en la cual no se habla de que el cuerpo de Cristo está presente literalmente, sino es más una comunión espiritual, ¿no? Se habla de una presencia real, pero es más espiritual. Además de eso, también las iglesias calvinistas, también ustedes sabrán, son conocidas por su doctrina acerca de la soberanía de Dios, la predestinación, la elección, cosa que, si bien Lutero parece haber pensado de esa manera, la iglesia que al final siguió su reforma no pues siguió todas estas doctrinas. Una diferencia ahora con la iglesia anglicana, la iglesia en Inglaterra, la que está en naranja, es que ellos tienen una forma de gobierno muy particular. Ellos, en el mundo protestante, ellos son diferentes pues al resto, en que ellos mantienen a los obispos, mantienen a los arzobispos, muchos de los ritos se mantienen igual, pero se deshacen de las imágenes. También crean una declaración de fe que es de protestantes, se habla de la autoridad de la Biblia, de la salvación por fe en Jesucristo, ¿verdad? Pero ellos tienen esta organización episcopal que los hace también diferentes al resto, ¿no? Más tradicionalistas también. Y entonces lo que vemos es de que la reforma acaba dividiendo también al cristianismo por territorios, porque acá hay que entender una cosa. Entre estos reformadores del siglo XVI, ellos seguían pues trabajando con este paradigma que heredaron del Imperio Romano, en el que la Iglesia forma una alianza con el Estado, ¿no? Entonces, los príncipes protestantes establecen su forma de protestantismo en sus territorios. Entonces, en estos territorios verdes, los príncipes de esos territorios se aseguraban de que solamente se practique un cristianismo luterano. En esas otras partes, los calvinistas y los otros. Entonces, fíjense que en este tiempo todavía no hay tolerancia para diferentes tipos de cristianismo en el mismo territorio. Todavía hay esta idea de que, pues,
Un rey tiene que establecer su forma de gobierno, de culto para toda su región. Pero hay un detalle importante, y con esto vamos a terminar el día de hoy. También habían otro grupo de protestantes que no estaban aliados con el gobierno. De hecho, ellos enseñaban, creían de que que la iglesia tenía que obrar de manera independiente del gobierno, que no podía tener alianzas con el Estado. Estos grupos protestantes, algunos de ellos pues eran más radicales, pensaban de que un cristiano no podía servir como gobernante. Había una separación más grande del mundo, a veces eran un poco aislados del resto de la comunidad. Un detalle importante es de que ellos también rechazaban el bautismo de los niños. Hemos mencionado a Lutero, Calvino, los anglicanos, todos ellos siguen bautizando niños. Estos grupos, porque se llaman más radicales, van a desechar esa práctica, van a enseñar de que el bautismo solamente tiene que ser después de una profesión de fe personal. Y por eso, como rechazan la validez del bautismo infantil, van a decir de que todas las personas que han sido bautizadas de niños tienen que recibir un bautismo legítimo por primera vez. Y por eso es que a estas personas les llaman anabaptistas, que en griego significa los que bautizan otra vez, ¿no? Los que bautizan otra vez. Y estos grupos anabaptistas van a estar separados a estos otros grupos, y como criticaban incluso a las iglesias oficiales protestantes, van a ser perseguidos incluso dentro de países protestantes. En esta imagen se dan cuenta cómo están a punto de enviar a esta mujer a una tumba bajo el agua. Entonces, de una manera muy cruel, y esto se hacía, repito, incluso en países protestantes. Se decía, bueno, tú quieres ser bautizada otra vez, entonces te vamos a bautizar, pero ya no vas a salir del agua, ¿no? Vas a morir por ahogamiento. Y así los ejecutaban, incluso los mismos protestantes, ¿no? Entonces nos damos cuenta que surge la Reforma, se hacen muchos avances, pero todavía hay cosas muy tristes y muy oscuras en la iglesia. No hay realmente tolerancia por una diversidad religiosa en el mismo territorio, y estos grupos que se les llamaba pues los radicales, se les acaba también persiguiendo. Entonces vamos a detenernos ahí. Eso es lo que tengo para el momento. Y Dios mediante, en la próxima semana, que es nuestra última presentación, vamos a ir pues desde la Reforma hasta el presente, un repaso así, y vamos a ofrecer una conclusión que nos ayude a aplicar todas estas lecciones al presente. En realidad, en cuestiones de anabaptistas, bueno, los bautistas ahora, o bueno, a través de la historia, en realidad rechazaron que eran anabaptistas, ¿no? Los anabaptistas aparecen como un grupo radical casi por la época de Lutero, ¿no? Que era un grupo inclusive radical, que era violento, ¿no? Que querían arrasar con todo lo que les parecía católico romano, y obviamente para diferenciarse de ellos tenían que bautizar a creyentes y tenían que volver a bautizarse, ¿no? Pero después, más adelante, ¿no? Estos primero le decían primero separatistas. ¿Por qué? Porque querían separarse de este gobierno eclesiástico del Estado, ¿no? Después de ello, reflexionaron sobre la doctrina del bautismo, ¿no? ¿Qué se requería para bautizarse, ¿no? Y se volvieron, se le llama el término bautistas, ¿no?
En ese sentido, obviamente muchas tradiciones que en esa época había, los presbiterianos, los luteranos, no, puritanos inclusive, los tachaban de herejes, pues no había cierta compasión. Entonces, para poder diferenciarse ellos de la doctrina anabaptista violenta, ¿no? Que también no tenía tolerancia, ¿no? Y casi herética, forman un concilio entre los bautistas que se estaban reuniendo, que eran independientes, y ellos forman su primera confesión de fe, si no mal recuerdo, en el año 1647, ¿no? Marcando ciertamente la diferencia entre los anabaptistas, porque los tachaban como anabaptistas, como este grupo radical violento, ¿no? Que no quería que estaba en contra de las escrituras. Y después de unas revisiones más adelante, sale lo que ahora se conoce como la Confesión de Fe de Londres, justamente en 1689, donde la mayoría de bautistas, se le llaman bautistas reformados o bautistas particulares porque tienen una tendencia calvinista, abrazamos, ¿no? Entonces, sí, normalmente se les llaman a bautistas porque bautizan de nuevo, básicamente, pero justamente que ellos se querían diferenciar, ¿no? Diferenciar de los anabaptistas, porque este hecho de ser anabaptista era traerles a memoria de este grupo radical, violento y herético en sus fundamentos también en algún momento. Entonces, la pregunta sería aquí, aparte de los anabaptistas y de los bautistas ahora, ¿no? Porque ahora también, después de los bautistas, obviamente nos ha quedado más adelante esta tradición, pues, de bautizar a creyentes, básicamente. Hubo antes en la historia de los anabaptistas, en la tradición patrística, si es posible, que pudiera sugerir o creer en el bautismo de creyentes, profesor. Sí, yo creo de que en los padres vemos algunos casos de padres que sí claramente preferían esperar a que las personas hagan su profesión de fe personal, ¿no? El primero sería Tertuliano, pero incluso creo que Gregorio de Niza. Hay otros padres que toman una posición similar. La diferencia es la siguiente, de que por más que ellos tenían su preferencia, ninguno de los padres, hasta yo tengo entendido, rechazaba como inválido el bautismo de los niños. Y en ese sentido, los anabaptistas sí son pioneros, ¿no? En el sentido en de que no solamente ellos prefieren, no, se debe esperar, sino dice, todos los bautismos de los niños son inválidos y por ende tienen que bautizarse otra vez. Ningún padre que yo conozco pensaba de esa manera, ¿no? Y entonces en ese sentido los anabaptistas sí son pioneros. Dice, ¿la motivación de Martín Lutero era atacar a la iglesia o tenía otra motivación personal? Sí. No, inicialmente lo que Lutero quiere hacer es reformar la iglesia. Y reformar no es empezar una revolución y empezar una nueva iglesia. Lutero quería corregir la iglesia de adentro para afuera. Lutero se ve forzado a empezar algo nuevo porque a él lo botan de la iglesia, a él lo excomulgan. Él no quería eso, ¿no? Pero lo que pasa es que también Lutero, si ustedes nunca lo han leído, se los recomiendo. Él escribe con un estilo muy dinámico y extremo a veces. Un poquito grosero, diría yo. Extremo, a veces extremo, pero el hecho es de que una vez que ya siente que no puede hacer las paces con el Papa, ya le declara la guerra y entonces incluso comienza a ridiculizarlo y a tildarlo del anticristo y todo eso, ¿no? Entonces, Lutero empieza queriendo reformar a la iglesia, corregir a la iglesia. Pero una vez que ya la guerra se la declara el Papa, también Lutero le da con todos sus cañones, ¿no? Y ahí sí
De hecho, pues hay una historia que dice que Lutero dice que él quería regresar después de morir, regresar a la tierra como un fantasma para atormentar al Papa, decía, ¿no? Entonces, ya se le dan una idea de el tipo de cosas que podía decir, ¿no? Sí, bueno, estamos escuchando acerca del bautismo de los niños, ¿no? Particularmente, ¿cuál sería su posición bíblica al respecto, ¿no? Sí, eh, yo sé que hay varias posturas, ¿no? Sí, sí. Eh, Algunos no estamos de acuerdo con bautizar a los niños. Si nos vamos al libro de los Hechos, vamos a ver que primero tenían que recibir a Jesucristo como su Salvador, ¿no? Claro. Y luego bautizarlos. Entonces, para nosotros, bíblicamente, ¿cuál sería nuestra posición? Si nos Sí. basamos en la historia o a las escrituras. Claro, bueno, acá tengo que ser pues completamente transparente. Ustedes, creo que, no sé si en algún momento se dijo esto, yo soy un pastor presbiteriano. En la iglesia presbiteriana, que es protestante, que es evangélica, valga la aclaración, sí se bautizan a los niños. Entonces, ahora, diferentes iglesias bautizan a los niños por diferentes razones. Ahora, yo sé de que esto es un tema explosivo, un tema controversial. Como no es acerca de la historia, no voy a intentar convencerlos en este momento de mi posición, pero ya que usted me pregunta qué es lo que creo yo, le voy a decir por qué es que en la iglesia presbiteriana se bautizan niños. La razón por la cual en la iglesia presbiteriana se bautizan a los niños es porque, y acá vienen las razones bíblicas, ¿no? Las razones que, como digo, no estoy pretendiendo querer convencerlos a ustedes en este momento, es imposible, con los segundos que tengo, pero bíblicamente, ¿por qué es que nosotros hacemos eso? Porque en la Biblia vemos de que se presenta el bautismo como la circuncisión de Jesucristo. Si quieren ver la referencia bíblica, vayan a Colosenses 2, cuando dice que fuimos bautizados recibiendo una circuncisión que no se recibe de manos, sino de parte del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, si el bautismo es para la iglesia, lo que esa circuncisión era para Israel, entonces, eh, entonces bautizamos a los niños como se circuncidaban a los hijos del pacto en el Antiguo Testamento. Ante la pregunta, pero pastor, hermano, la Biblia te dice pues que cuando Pedro predica, ¿no? En el primer sermón en Pentecostés, le dice a los creyentes, bueno, a los judíos que estaban ahí, le dice, arrepiéntanse, ¿no? Y bautícense para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Fíjense que antes de bautismo le dice que se deben arrepentir, ¿no? Entonces, ¿por qué si pasa eso? ¿Por qué los presbiterianos bautizan a los niños? Porque nosotros vemos de que cuando le habla a Pedro de esa manera, se está refiriendo a adultos, ¿no? Abraham, recibió el llamado de Dios cuando era un adulto, él se tuvo que circuncidar de adulto, ¿no? Y todos los adultos se tenían, porque en ese momento, pero parte de ese llamado de Dios también incluía que tenían que ellos criar a sus hijos de una manera, en el temor de Dios, desde el bien, pues, bueno, desde que vinieran al mundo, ¿no? Y por eso es que recibían la circuncisión, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? Y podríamos decir muchas otras cosas, pero como digo, yo entiendo que eso es un tema explosivo, controversial, no quiero, ahorita sería imposible desarrollarlo de manera profunda.
simplemente decir de que es por esta conexión con la circuncisión que los presbiterianos lo hacen, ¿no? Incluso por eso es que cuando vemos el texto de Hechos 2, cuando le dice pues Pedro a los que están escuchando, arrepiéntanse, bautícense, recibirán el don del Espíritu Santo, pero luego dice, porque esta promesa es para ustedes y para sus hijos, dice. Entonces, por ahí es que también vamos los presbiterianos, ¿no? Pero es una explicación muy resumida, ¿no? Pero al final, sí. Espero que tenga sentido. Doctor, usted como presbiteriano que dice y acepta el bautismo, ¿qué edad como mínimo tienen para que bauticen a los niños? No hay mínimo. O sea, un recién nacido puede ser. En las iglesias presbiterianas. Sí, por eso, como presbiteriano. Sí. Pero si tomamos el ejemplo del Señor Jesús que fue bautizado a los 30, ¿no es una mayor referencia bíblica? Claro, pero volvemos a lo del... ¿se acuerdan lo que dijimos acerca de de que el bautismo toma el lugar de la circuncisión? Bueno, Jesús fue circuncidado de niño, ¿no? Y luego él, como adulto, empieza su ministerio justamente para establecer un nuevo pacto, ¿no? Por eso en la cena dice de la sangre del pacto, ¿no? Y entonces él empieza su ministerio como adulto, empieza dándole el inicio con la predicación de Juan, en la cual él se bautiza, a pesar de que no es pecador, para identificarse con los pecadores y declarar que ha venido a salvarlos, ¿no? Y entonces, nada de eso podía él haber hecho de niño, ¿no? Entonces, por eso, o sea, para mí eso no... Porque si nosotros decimos, tenemos que hacerlo igual que el Señor Jesucristo, entonces tendríamos que decir que todos tenemos que esperar hasta que tengamos 30 años para bautizarnos, ¿no? Lo cual tampoco... Bueno, yo opinaba de que tenga uso de razón, conocimiento el niño, ¿no? O sea, de los 7 años para adelante ya sabe el niño lo que es bueno y malo, ¿no? Sí. Sabe entender o comprender, ¿no? Sí. Pero me da a entender que ustedes para los recién nacidos es como que los católicos también lo hacen así, ¿no? Y bueno, pero no es, oye, sí, hay una diferencia, la Iglesia Católica Romana pues enseña esta doctrina de la regeneración bautismal, ¿no? Que por el mismo sacramento, por la misma celebración, la persona nace de nuevo, ¿verdad? Operan. Entonces, los presbiterianos no lo atan de esa manera al bien, entiendo. Sí. Correcto. Doctor, incluso hay una pregunta, dice, si un creyente llega ya a adulto sin haberse bautizado de niño. No, pues si alguien no ha sido bautizado, tiene que ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo para que sea parte de la iglesia, ¿no? Porque eso es también lo que el bautismo representa. Unión a Cristo, incorporación en su cuerpo y membresía en la iglesia, ¿no? Entonces, si una persona no ha sido bautizada, entonces, y cree en el Señor Jesucristo. Ahora, una cosa también para que se aclare, ¿no? Porque pueden haber muchas confusiones acá. Cuando hablamos de adultos, la Iglesia Presbiteriana sí demanda una confesión de fe personal, porque esa persona ya tiene uso de razón, ¿no? Entonces, si un adulto que no se ha bautizado viene a la iglesia y dice, quiero ser discípulo de Jesucristo, nosotros le pedimos que primero haga esa profesión pública, ¿no? Lo identifique a Jesús como su Salvador, y entonces, y que exprese pues un entendimiento del Evangelio, ¿no? Otra cosa que también es preciso aclarar, ¿no? Ninguna de las iglesias que bautizan niños, y eso tenemos que ser claros, pues, ninguna de las iglesias que bautizan niños enseña de que por ese bautismo garantiza
de que esa persona, pase lo que pase en el futuro, se va a salvar. O sea, todas las iglesias que bautizan niños dicen que es para que ese bautismo realmente conlleve a todos los beneficios espirituales que promete, la persona que lo recibe tiene que perseverar en la fe. O sea, no es en ninguna, y eso no, Claro. ahí sí ya no estoy hablando, ahí sí ya no estoy hablando de los presbiterianos solamente, estoy hablando de todas las iglesias que lo hacen. Dice, ese bautismo no le va a servir de nada a ese niño si ese niño no persevera en la fe de adulto. Claro. Eso relativamente a lo que dijo último el pastor César, que si un adulto no se fue bautizado, porque el bautismo no determina, sino solamente es un acto de obediencia que se cumple como creyente y bien, ¿no? Lo que va a determinar es su fe, la credulidad o la fe que tenga en el Señor, suficiente, como dice, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa, dice, ¿no? ¿No? Entonces, claro, estamos de acuerdo en ese lado, ¿no? Gracias, hermano Raúl, pastor Raúl. Entonces, aquí un comentario dice, todo el que creyere y fuere bautizado será salvo. El bautismo es la expresión de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Los infantes no pueden ejercer fe en cuanto a la circuncisión. Pablo lo resume: de la circuncisión es del corazón. Significa esto, corazón significa es para las personas adultas. Pablo lo explica todo. Quiero colaborar en este sentido. Cuando la iglesia presbiteriana bautiza niños, no está bautizando confiando en que el niño va a ejercer su fe solo, sino eso también está ligado al pacto, ¿no? La teología del pacto, donde el padre se responsabiliza en hacer crecer la fe en su hijo, ¿no? Es bajo ese criterio es que bautizan también en la iglesia presbiteriana. No es solamente el bautizo y ya, ¿no? Claro. Hermana Rocío dice, ¿se puede hacer un rebautismo cuando ha sido bautizado en una secta? Por supuesto que sí, porque no estamos hablando de una iglesia cristiana. Vean ustedes la diferencia entre una secta, una denominación. Una secta es aquel que se ha desprendido, es una secta, de acuerdo a todo lo que ha enseñado acá el doctor Aguiluz, es aquellos que no permanecen en la fe única del cristianismo, por ejemplo, que Jesús es Dios, que Jesús es hombre, o que Dios es el Padre. Entonces, secta es aquello mormón, testigo de Jehová, israelitas. Entonces, si uno de ellos viene a la iglesia, por supuesto que tiene que ser bautizado. Pero si sale de la alianza cristiana y se va a la iglesia bautista, pues no, porque ya es una iglesia cristiana, se ha bautizado ahí, va a trasladarse simplemente. Entonces, esa sería la respuesta a misionera Rocío, ¿no? Padre amado, te damos gracias en este momento. Gracias por este tiempo que tú nos permites tener, aprendiendo cada día tu palabra, a través de los tiempos que tú has permitido que existan, Señor, para beneficio nuestro, para fundamentarnos cada vez más en tu palabra a través de la sana doctrina. Gracias por tu siervo, Señor, que día a día está equipándonos, Señor, con su conocimiento, con su experiencia, con la sabiduría que tú le das. De igual manera, cada uno, Señor, de tus hijos, tus siervos, Padre, las misioneras, Padre Celestial, cada uno de tus hijos, bendícelos día a día, Señor, y que podamos crecer en hambre por tu palabra, por conocerte cada vez más. Gracias por este tiempo, Señor. Nos despedimos contentos sabiendo que tú aún tienes más para nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.